¿Alguna vez en una situación social has sentido tanta ansiedad, tanto nerviosismo que sientes que tu corazón se sale, que tu voz tiembla, que sudas mucho, que realmente tienes ansiedad? Bueno, probablemente sean síntomas del trastorno de ansiedad social o de la fobia social. Soy el psicólogo Jorge Acevedo de Clínica Minerva y en este video aprenderemos cómo trabajamos desde la terapia cognitivo-conductual con la ansiedad social. La ansiedad social es el miedo intenso y persistente a ser evaluado negativamente, a ser criticado. Y obviamente esto se activa en situaciones sociales, en diversas situaciones, como por ejemplo al saludar a alguien del sexo opuesto, al hablar con alguien de una jerarquía mayor, como por ejemplo con tu jefe, al incluso caminar delante de público, comer delante de público, al intentar pedir ayuda, ¿no? En la calle, por ejemplo, para saber una dirección, etc. Puede presentarse en un sinfín de situaciones sociales. Y los datos nos dicen que las personas con ansiedad social en la población general podrían ser hasta el 10%, es decir, de cada 10 personas, una persona va a tener un problema clínico de ansiedad social. Se ha demostrado que las personas con ansiedad social son vulnerables a padecer algún cuadro de depresión, especialmente aquellas que tienen ansiedad social crónica. ¿Qué es la ansiedad social crónica? Es cuando las personas tienen miedo, tienen pena, tienen vergüenza, no solamente a una situación social como hablar en público, sino a muchas. Cuando realmente tienes mucha vergüenza, mucha ansiedad social en diferentes situaciones, pues bueno, se va mermando tus relaciones sociales, tus vínculos. Y muchas veces estas personas son personas que están en soledad, que no tienen amigos, que no tienen compañeros con quienes se lleven bien, etcétera, etcétera. Esto pues obviamente por la ansiedad social. Y las personas que no tienen buenos vínculos sociales, pues son susceptibles a padecer depresión. De esta manera se junta la parte de la ansiedad social con la vulnerabilidad a tener un cuadro depresivo. Pero también no solamente en la parte de la depresión, sino que también son vulnerables a tener incluso menos éxito académico, menos éxito laboral, precisamente porque para tener un éxito laboral, un éxito académico, muchas veces necesitamos de poder relacionarnos con las demás personas, poder tener buenas habilidades sociales, incluso buenos contactos, ¿no? Como se menciona por ahí. Pues indudablemente en cualquier esfera laboral o académica siempre va a haber interacciones sociales y tenemos que ser personas hábiles para desenvolvernos en esos medios sociales. Veamos el caso de Fernanda, especialista en marketing. Ella siempre evitaba presentar resultados con sus superiores. Prefería dar resultados por correo electrónico, preparaba los reportes de manera casi perfecta y anticipaba antes de que se los solicitaran en presencial, pues enviándolos. Pero una vez el jefe, uno de sus jefes, le pidió de manera improvista que explicara cómo iba la situación. Cuando estaba haciendo la explicación sentía mucha ansiedad, taquicardia, sudoración. Su percepción era de que estaba dando información un tanto de una forma ambigua que no se estaba entendiendo. Pero al final de la reunión el jefe la felicitó y le dijo: muy bien, los datos son muy claros, vamos por buen camino, te felicito. Ahí se dio cuenta ella que realmente la percepción estaba empañada por la emoción. Es decir, el miedo le daba la sensación de que estaba haciendo las cosas mal, pero solamente era una percepción errónea. Realmente estaba haciendo las cosas bien. Después de unos meses de trabajar en terapia cognitivo-conductual, ella aprende a poder sentirse pues mucho más tranquila, sin tanto miedo en situaciones sociales e incluso poder llegar a dirigir algunas reuniones semanales con su equipo. Pero ¿de dónde nace la ansiedad social? Nosotros desde la terapia cognitivo-conductual pues creemos que las personas somos biopsicosociales, es decir, tenemos una esfera biológica, una esfera social y una esfera psicológica. Obviamente puede haber incluso un aspecto biológico. ¿A qué me refiero con esto? Cada cerebro es diferente. Desde que somos bebés, somos pequeños, algunas personas son más extrovertidas, ¿no? Hay niños que son muy sociables y hay niños que son muy retraídos. Desde ahí el temperamento, la parte biológica del ser humano, ya puede venir con ciertos condicionamientos cerebrales a tener más una tendencia de personalidad hacia la extroversión o hacia la introversión. Pero obviamente está la parte psicológica. En la parte psicológica nosotros tenemos la idea de que esto es aprendido. Si bien la parte biológica puede ser una base, siempre hay un complemento aprendido y esto es desde la parte psicológica. Por ejemplo, puede haber algún evento traumático en el pasado donde quizás realmente te fue mal en una exposición
en público y se rieron de ti, y a lo mejor ahí aprendiste a tener ese miedo en esas situaciones sociales. O a veces no tienes que experimentarlo tú directamente, puede que lo hayas visto en una película en donde una situación social muy embarazosa, y desde ahí incluso una persona en edades tempranas puede llegar a aprender que esas situaciones son peligrosas. O incluso puede que no haya habido como tal un momento traumático, simplemente es que siempre se te protegió, siempre se te permitió evitar situaciones sociales para que no te sintieras mal. Entonces, si de pequeño eres medio penoso, media penosa, y tu entorno, tu mamá, tu profesora, no te alentó, no te empujó a que vencieras ese miedo poco a poco y que te dieras cuenta que realmente no es peligroso, pues bueno, nunca se te permitió pues equivocarte o enfrentarte a situaciones sociales. Entonces también es una forma como uno puede aprender y cómo puede ir cimentando la ansiedad social. Pero bueno, ¿cómo se mantiene? Principalmente desde la terapia cognitivo-conductual creemos que hay 3 frentes que llevan a que se mantengan la ansiedad social, y esos mismos 3 frentes pues nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para vencerla, ¿no? El frente número 1 nos dice que las personas con ansiedad social tienen una percepción de peligro, de catástrofe en las situaciones sociales. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que realmente ven como peligroso que se acercan a una persona y puedan platicar con ella, porque se pueden equivocar o pueden decir una tontería o pueden parecer raros, ¿no? Este miedo a la crítica del cual hablamos, como si eso sucediera, si realmente fuera grave. Entonces realmente ven eso como peligroso, ¿no? El que yo me acerque, van a pensar esto de mí y eso es peligroso, ¿no? ¿Cuál es la solución? Precisamente que las personas con ansiedad social se den cuenta que algún error en público o que de pronto puedan llegar a pensar tal cosa de ti no es tan grave, y en la mayoría de las veces no es tan probable. O sea, la gente en su mayoría no se la pasa ahí pensando negativamente sobre los demás, pero si llega a pasar no es tan grave. Si el paciente trabaja sobre esto y lo lleva a una versión en donde puede explicar que eso puede suceder, pero que no es tan probable ni tan grave, puede bajar la ansiedad. El segundo frente es la evitación. La evitación es una zona de confort, es una zona cómoda en donde las personas con ansiedad social van evitando constantemente enfrentarse a estas situaciones sociales. Si te dejan una exposición en clase, le pides al profesor que te deje un trabajo complementario para que no hables en público. Y si el profesor cede y te da un trabajo complementario, te sientes tranquilo, pero te vas manteniendo ahí. Si de pronto te gusta un chico, te gusta una chica, quieres hablarle, pero de último momento, como tienes tanta ansiedad, evitas hacerlo, pues obviamente va a bajar tu ansiedad, te vas a sentir cómodo, cómoda en esta situación de evitación. Y a la larga te vas acostumbrando a la evitación y va siendo tu forma de afrontamiento ante las situaciones sociales, es decir, evitarlas. Y por último, el tercer frente es la habilidad social. En su mayoría no es lo más común, pero algunas personas con ansiedad social no han desarrollado las habilidades sociales básicas, ¿no? Para, por ejemplo, pedir ayuda, para cómo ser un amigo, cómo contar una historia, cómo hablar de ti, cómo mostrarle tu interés a un amigo, a una persona que te gusta o que te gustaría que fuera tu pareja. Algunas formas que para algunas personas son lógicas, que es lo que se tiene que hacer, para algunas otras no. Y su gran problema es como de no sé qué hacer, cómo hacerlo. Entonces ahí son habilidades sociales que no se han desarrollado. Y el trabajo precisamente es esto, desarrollar habilidades sociales, ¿no? Entonces estos 3 frentes se trabajan de esta manera. Quitar la percepción de tan grave, tan peligroso, que piensen mal de mí, que comience a romper con la evitación, que me comience a exponer, y entrenarme en alguna habilidad social que me haga falta, puede ayudarme a que se venza esta ansiedad social, esta fobia social. Si hablo y me equivoco, será peor. La evidencia dice lo contrario. Al cometer errores menores, comprobamos que el mundo no se derrumba, el mundo no se detiene. Nos damos cuenta que un error de vez en cuando pues, no es el bien del mundo. Al principio, en una situación social, nuestra voz y nuestros síntomas de ansiedad son como un eco que no nos deja concentrarnos en la propia situación social. Pero a medida que vamos hablando, sigue la interacción, también va reduciendo este eco y nuestra voz y la propia interacción social es más clara. Este es el propósito de la exposición. Vamos a ver un pequeño ejercicio en cómo podemos aplicar este principio. Con esta actividad vamos a ver cómo podemos exponernos para que nos vayamos acostumbrando a la situación y ese eco vaya reduciendo.
Primero, escribe 5 situaciones que el día de hoy te pongan nervioso. 5 situaciones sociales. Por ejemplo, cuando te traen mala comida en un restaurante, poder decir que está mal la orden que tú pediste. Por ejemplo, pedirle a tu amigo que te regrese el dinero que le prestaste. Un sinfín de situaciones sociales. Anota esas que te generan nerviosismo si es que las llegaras a realizar. Y califica estas situaciones. Pon qué tanta ansiedad te generarían si las llevaras a cabo. 0% es no me genera nada de ansiedad y 10 es la situación que me provoca muchísima ansiedad. Ahora haz una predicción de qué sería lo peor que crees que pasaría en esa situación. Como por ejemplo, si le pido a mi amigo que me devuelva el dinero que le presté, se va a molestar y me va a dejar de hablar y perderé su amistad. Ahora escoge una situación social de estas que has anotado. Generalmente la regla es aquello que te genere ansiedad, porque es importante que haya algo de ansiedad para exponernos, pero que no sea tan difícil. Posiblemente una ansiedad de 3, de 4 podría ser un buen puntaje para llevarla a cabo. Y ve qué tanta ansiedad te genera y quédate en la situación hasta que te vayas aclimatando, hasta que la ansiedad vaya bajando poco a poco. Siempre baja, con el paso del tiempo baja. Al principio puede subir, pero después baja. Entonces, enfréntate a la situación y quédate ahí. Por ejemplo, no sé, una situación social en donde te tienes que grabar para subir una historia a Instagram contando una historia de tu día, ¿no? Puedes comenzar a grabarte y cuando te comiences a grabar te va a generar ansiedad. Sigue grabándote hasta que la ansiedad se reduzca. Ya que tienes un video más o menos ahí pulido, puedes publicarlo en tu historia o compartirlo con un amigo para ver qué opina. Y ve el resultado. Esa predicción que tenías, ve si realmente se ha cumplido o no. Y así, poco a poco, sigue avanzando en estas situaciones. Vete a aquella situación ahora de 5, después de 6, después de 7, ¿no? De ese nivel de ansiedad que te genera. Y ve anotando los resultados. ¿Cuánta ansiedad tenías con un inicio al comenzar con esta situación social? ¿Con cuánto te quedaste al final? Y ve si realmente la predicción se llevó a cabo o no se llevó a cabo. Esa predicción que hiciste inicialmente. En Clínica Minerva ofrecemos terapia cognitivo-conductual especializada. Si te identificaste con este video, puedes revisar nuestras redes sociales y agendar una cita si lo consideras necesario.